Llave 11. El acuerdo. San Lucas no era judío, sino griego, de profesión médico, además escritor e historiador, y al parecer se hizo cristiano a través del ministerio del apóstol Pablo, a quien acompañó en todas sus aventuras. Por eso, en Hechos de los Apóstoles nos comenta con pelos y señales la Odisea Paulina. En su Evangelio, Lucas registra estas palabras de Jesús: el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Lucas 11:23. En este episodio viene Jesús de Nazaret hablando sobre la liberación de opresiones satánicas. Es bien interesante que nuestro Señor siempre asocia la acción de los demonios sobre la gente con las contiendas, las divisiones y los pleitos. En otras palabras, si no tuviéramos esas cosas negativas, los demonios no podrían actuar. Es sencillo pero cierto. La verdad siempre es sencilla. La razón es elemental. Dios es factor de unidad y Satanás es factor de división. Dios une, Satanás divide. Y para enseñarnos a vivir unidos según su propósito, el Espíritu Santo quiere que trabajemos con la llave del acuerdo. ¿Significa eso que uno de dos creyentes es la cerradura y el otro es la llave? Los estragos del desacuerdo. Caín y Abel. Los dos iniciales hermanos que existen sobre la tierra son los protagonistas del primer desacuerdo. La primera contienda comenzó en la primera familia con los primeros hermanos. Allí ya se cumplía lo de Dostoyevsky en su novela Los hermanos Karamazov. Los hermanos son semilleros de discordias. Satanás divide el primer hogar que hay sobre la tierra y trae luto sobre los primeros padres. La única familia de duelo sobre la tierra es la única familia que existe. ¿Por qué? Por el desacuerdo. Caín y Abel, a pesar de ser hermanos, no estaban de acuerdo sino en desacuerdo, y ellos nos dan esta maldita herencia. Satanás inaugura el primer sepulcro en el primer cementerio. El emperador de la muerte gana su primera batalla. El desacuerdo produce muerte. Agar y Sara. Conocemos bien esta historia. Sara no podía tener hijos, Abraham era muy viejo y ella ya no menstruaba. Aunque Dios les había prometido descendencia, ellos se desalentaron en la demora y por consejo de Sara, el viejo entró en la tienda de su esclava egipcia Agar a cumplir la penosa obligación. Y de allí nació el joven Ismael. Este creció, fue destetado y circuncidado. Poco tiempo después nació Isaac, según la promesa. Pero Sara se dio cuenta de que el hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham, porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Génesis 21, 9 al 13. Los pueblos que salieron de los lomos de Abraham han vivido 4000 años de desacuerdo. Estas dos señoras, doña Sara y doña Agar, no se pusieron de acuerdo respecto de sus hijos, padres de palestinos y judíos. Por desdicha, tuvieron una relación muy traumática y por eso sus dos hijos crecieron separados. Isaac como tronco de los hebreos, Ismael como padre de los árabes. ¿Qué habría pasado si estos dos pueblos hubiesen sido uno solo? ¿Cómo sería esta humanidad si los hijos de Abraham hubieran estado unidos desde el principio? La pelea de dos ilustres matronas hace 4 milenios trajo guerras, contiendas y divisiones que todavía hoy protagonizan sus hijos en Tierra Santa. 4000 años de consecuencias. Indudablemente, el desacuerdo origina guerras. Esaú y Jacob. Conocemos el famoso episodio del plato de lentejas. Jacob se apoderó de la primogenitura y de paso le robó la bendición a su hermano mayor. Ahora, ¿en qué estamos? En que Esaú busca a Jacob para quitarle la vida. Este huyó de Canaán a Mesopotamia. A partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre y pensaba: ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre.
Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. Génesis 27, 41. Dos seres humanos que nacieron juntos del mismo vientre y a la misma hora no pudieron ponerse de acuerdo, a despecho de la más optimista predicción. Es una historia compleja, dentro de la cual Esaú formó un pueblo, los edomitas por Edom, que quiere decir de vello rojo. Jacob formó otro pueblo que es Israel, y los libros históricos de la Biblia están llenos de relatos de sangre y de destrucción entre estas dos etnias por el desacuerdo de Esaú y Jacob. Cuando Israel regresaba de Egipto para entrar otra vez en la tierra prometida, mandó Moisés a decir al rey de Edom, gobernante de los descendientes de Esaú: «Soy Israel, tu hermano, que vengo de las pesadas cadenas de Egipto, porque el Señor me va a recuperar la tierra. Déjame pasar por tu país hacia el mío». ¿Qué le contestó el rey de Edom? «No pasarás por mi tierra». Moisés le promete: todo lo que comamos en el camino y todo el daño que causemos, lo restituiremos. Ante la negativa de Edom, Israel tuvo que hacer un gran rodeo para llegar a Canaán otra vez. 500 años después de los hombres llamados Esaú y Jacob, ¿por qué razón? Por el desacuerdo. Porque un desacuerdo presente genera división en el futuro. Frutos del acuerdo. Por contraste con los ejemplos anteriores, vemos cómo algunas personas sabias en las Sagradas Escrituras utilizaron correctamente la llave del acuerdo. Ruth y Noemí. Esta señora tenía 2 hijos solteros debido a una gran hambre en la tierra de Judea. Ella huyó a Moab, un país vecino donde sus hijos se casaron con nativas. Pasó el tiempo y por avatares del destino ella y sus nueras enviudaron, al morir los hijos de Noemí como su propio marido. Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. «Mira», dijo Noemí, «tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella». Ruth 1, 14, 15. Ruth empleaba la llave del acuerdo. Al quedar sola en la tierra, entiende que su única pariente es su única oportunidad, su suegra. Pero Ruth respondió: «No insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios». Es ejemplar el carácter de esta mujer, una viuda joven y además bonita según la Biblia. «Moriré donde tú mueras y allí será sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte». Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Versículos 17 y 18. Ruth usa la llave del acuerdo. ¿Y qué sucede? Regresa a Judá, donde la situación ha cambiado. Ahora el hambre está sobre Moab, la prosperidad otra vez en la Tierra Santa. Esta mujer, siguiendo la costumbre de la ley de Moisés, recogía espigas en el campo de un hombre muy rico llamado Booz, gran empresario de Judea en aquella época. La ley de Moisés decía: una viuda tiene derecho a entrar por los sembrados recogiendo todo lo que necesite para su sustento. Norma de Dios para protección de las mujeres viudas. Para concluir esta telenovela, Booz se enamora de Ruth y como no hay otro pariente que la redima, termina casándose con la moabita joven y bella. Y colorín colorado, este cuento no ha acabado, porque Ruth y Booz son los padres de Obed, y Obed es el padre de Isaí, que a su vez es el padre del rey David. Mira cuánta bendición sobre Ruth y su descendencia, solo porque entendió el principio del acuerdo y utilizó esta llave maravillosa. Elías y Eliseo. Al profeta Elías le llegó la hora de buscar un sucesor por instrucciones directas del Espíritu Santo, y encontró a Eliseo. Ya andan juntos por todas partes. Estos 2 hombres nos enseñan el principio que estamos exponiendo, las llaves del acuerdo. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separe de tu lado? Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. Has pedido algo difícil, le dijo Elías, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido, de lo contrario, no.
Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Segunda de Reyes 2, 9 al 11. Los locos de la nueva era dirían, a Elías se lo llevó un ovni. Pero observemos, Eliseo conoce bien el secreto de la unidad. Él era boyero de profesión y su trabajo entonces era guiar bueyes. Sabía perfectamente que los animales deben tener la misma altura y andar al mismo ritmo para que la yunta funcione bien. Si los bueyes no están de acuerdo cuando aran, es imposible que el trabajo se cumpla a cabalidad. Él conoce el principio de la unidad, yunta de bueyes. ¿Qué quiere decir cónyuge? El que lleva conmigo el yugo. Por eso los esposos tienen que ir como los bueyes, uncidos por la frente, al mismo ritmo para poder arar. Eso explica lo que viene a continuación. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías y regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó, ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Versículos 13 y 14. Se cumplió la petición de Eliseo. El espíritu de Elías reposa sobre él. ¿Por qué? Porque halló la llave de la unidad. Estuvo al pie del profeta todo el tiempo. A partir de este momento, el heredar el manto de Elías hereda el espíritu de esto. ¿Qué hace Eliseo? Sana las aguas insalubres, multiplica el aceite de la viuda, resucita un niño, hace grandes prodigios y milagros, hasta hace flotar un hacha que se hundió en el río. Definitivamente, el sirviente del profeta será profeta. Principio de unidad se llama esto. Pedro y Juan. La iglesia comienza en Jerusalén y sigue la norma establecida por Jesucristo al enviar a la gente a sanar enfermos, a resucitar a los muertos, a calmar tempestades, a expulsar demonios. Siempre lo hacen en parejas, de dos en dos. Jamás alguien hizo una cosa solo. Va siempre acompañado por otro con quien se encuentra unido. Uno que le sirviera de cerradura para meter la llave del acuerdo. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Hechos 3:1. Pedro y Juan no iban separados. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, «Míranos». Versículos 2 al 4. Los dos apóstoles estaban de acuerdo. El paralítico los ve a los dos, no ve a uno solo. Pedro y Juan coordinan esta llave. «Míranos» es indicativo de plural. Juan es la cerradura, yo tengo la llave. Estamos de acuerdo. Vamos a movilizar esa puerta del milagro en el cielo a través de la llave del acuerdo. ¿Qué pasó? El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. «No tengo plata ni oro», declaró Pedro, «pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Versículos 5 al 7. Sabemos la historia. Aquel hombre incluso danzó en el templo adorando el nombre del Señor. En desacuerdo no se consigue nada sobrenatural. Es imposible. Por eso dijo Jesús, «El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama». Y aquí observamos cómo el acuerdo produce sanidad. ¿Cómo lidiar con desacuerdos? Somos de carne y hueso e inevitablemente tendremos desacuerdos. La Biblia nos enseña cómo se manejan los desacuerdos cuando se presentan como algo ineludible. Abraham y Lot. Estos dos parientes cercanos ofrecen un ejemplo edificante. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Génesis 13:2. Era riquísimo el padre de la fe. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. Versículo 7. Hay un desacuerdo entre Abraham y su sobrino Lot por causa
de las riquezas materiales. Así que Abraham le dijo a Lot: no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Versículo 8. El padre de la fe es Abraham. Siempre supo manejar la llave del acuerdo. Inmediatamente comienza el problema, hay que ponerle punto final. Es su clave. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Versículo 9. ¿Qué nos dice la Biblia? Lot, a pesar de que su tío actuó con tanta generosidad, no le dijo como sería de esperar: tú eres mi autoridad y tienes el derecho de elegir. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Versículo 10. Lot visual hizo la mejor parte de la tierra y puso sus tiendas a la orilla del río Jordán hasta Sodoma, que era una gran ciudad de la época. Compró un penthouse en el Central Park y fue tremendamente prosperado. Y aunque Abraham tuvo que resignarse a una peladera, también en este caso funcionó la llave del acuerdo. Abraham renunció a sus derechos en beneficio de su propio sobrino. ¿Y qué sucedió? La tierra que escogió Lot, empezando por la gran ciudad de Sodoma, con el penthouse, fue arrasada por el fuego del cielo, y el peladero que le tocó en suerte a Abraham se convirtió por un milagro divino, porque Abraham manejó la llave del acuerdo en la tierra que fluye leche y miel. El fruto del acuerdo es inocultable. En este caso, Lot es un ingrato. Abraham lo trajo consigo, y cuando su tío elimina la contienda renunciando a sus derechos, elige la mejor parte, lo que después queda reducido a cenizas. Este episodio demuestra que el desprendimiento elimina el desacuerdo. El apóstol San Pablo les dice a los corintios: he oído que tienen pleitos entre ustedes. ¿Cómo es posible que los cristianos tengan pleitos entre sí? ¿Por qué más bien no se dejan defraudar antes que tener pleitos? ¿No dijo Jesús: al que te pida el manto, dale también la capa? El acuerdo es el que permite que la bendición venga sobre Abraham. Esaú y Jacob. En la tierra de Mesopotamia, Padán Aram, en casa de su tío Labán, Jacob es tremendamente prosperado por su fidelidad. Se doblegó durante 14 años y ahora riquísimo recibe instrucciones de Dios. Obediente toma sus mujeres y sus hijos, sus criados y todos sus ganados y vuelve a Canaán, la tierra de su padre. Pero Esaú todavía se encuentra en Canaán y juró que lo mataría. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las 2 esclavas. Al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José. Jacob por su parte se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo 7 veces mientras se iba acercando a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Luego Esaú alzó la vista y al ver a las mujeres y a los niños preguntó: ¿quiénes son estos que te acompañan? Son los hijos que Dios le ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Génesis 33, 1 al 5. Jacob no tiene tan mal carácter como la gente se imagina. Después de ser perfeccionado por el Espíritu Santo, se convierte en una gran figura de la historia bíblica. Las esclavas y sus hijos se acercaron y se inclinaron ante Esaú. Luego Lea y sus hijos hicieron lo mismo, y por último también se inclinaron José y Raquel. ¿Qué significan todas estas manadas que han salido a mi encuentro?, preguntó Esaú. Intentaba con ellas ganarme tu confianza, contestó Jacob. Hermano mío, repuso Esaú, ya tengo más que suficiente. Quédate con lo que te pertenece. No, por favor, insistió Jacob, si me he ganado tu confianza, acepta este presente que te ofrezco, ya que me has recibido tan bien. Ver tu rostro es como ver a Dios mismo. Acéptame el regalo que te he traído.
Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito. Fue tanta la insistencia de Jacob que finalmente Esaú aceptó. Versículos 6 al 11. El final de esta historia es hermoso. Cuando muere Isaac, sus dos hijos se unen en su sepelio. Esaú se quería convertir en otro Caín contra ese Abel que era su hermano. Ahora el uno sirvió de cerradura y el otro de llave para abrir la puerta del acuerdo. Recuerda que Esaú había jurado matar a Jacob. Dios le indicó a Jacob que regresara a Canaán y él fue al encuentro de su hermano después de muchos años de separación. No sabía cómo iba a reaccionar Esaú cuando lo viera, porque lo ha odiado durante todas esas décadas. ¿Y qué hace Jacob? 7 inclinaciones, 7 referencias ante su propio potencial homicida. Jacob, un gran carácter, nos enseña dos cosas: la tristeza de las contiendas familiares y la alegría de los acuerdos familiares. Pablo y Bernabé. Bernabé es la persona que sirvió de puente para que Pablo se hiciera amigo de los otros apóstoles. Bernabé era la llave de Pablo. Andaban juntos para todas partes. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Hechos 15, 36, 38. Marcos es sobrino de Bernabé. Cuando hicieron la primera campaña evangelística, él era un adolescente y se asustó porque los apedrearon y abandonó a Pablo y a su tío. Ahora Pablo piensa razonablemente no llevarlo consigo. Hasta ahora, Pablo y Bernabé han trabajado como cerradura y llave para abrir la puerta del acuerdo. Ahora tienen un desacuerdo porque son hombres. Las diferencias de opinión se van a presentar siempre y las diferencias temperamentales son inevitables. No hay creyentes clones. Cada ser humano es un original sin fotocopia. Ahí tienen a Pablo y a Bernabé, separados por causa de Juan Marcos. No siguen juntos, pero nos enseñan cosas sabias. Si no estamos de acuerdo, es mejor separarnos para no seguir peleando. Esto no cuenta con los matrimonios, salvo claras causales de disolución. Sin embargo, a todas estas, ¿se fue Pablo solo? ¿Se fue Bernabé solo? Este último claramente razonó: mi llave necesita una cerradura. Me llevo a Marcos como cerradura de la llave del acuerdo. Cualquiera diría: San Pablo, un coloso espiritual, no necesita a quien lo acompañe. Él se basta a sí mismo. Pero Pablo es espiritual y sabe cómo vienen las bendiciones del Señor. Mientras que Pablo escogió a Silas, después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió. Versículo 40. Él dijo: yo también necesito una cerradura para mi llave del acuerdo, y se llevó a Silas. A veces hay diferencias de opinión, de visión y de opción. La primera es fácil allanarla, es más difícil cuando se trata de diferencias de opción o cuando hay, sobre todo, diferencias de visión. La iglesia no puede ser bizca y debe tener una sola visión. Si el desacuerdo se trata bien, se convertirá en acuerdo. Un desacuerdo bien tratado es acuerdo. La necesidad del acuerdo. Pasamos por alto alguna de las enseñanzas de la Biblia. Eclesiastés debería ser de lectura diaria porque lo que nos muestra es cómo opera la vida humana sobre la tierra en concordancia con la voluntad de Dios. Es un libro práctico por excelencia. Más valen 2 que 1 porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Eclesiastés 4:9. Uno tiene que ser la cerradura, el otro tiene que ser la llave. El acuerdo produce prosperidad. Hay mejor remuneración cuando estamos de acuerdo. Uno tiene que ser la cerradura y el otro tiene que ser la llave. El acuerdo crea solidaridad. En cada contratiempo, en cada caída, hay una mano amiga que nos levanta, pero solo cuando estamos de acuerdo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Eclesiastés 4:10. El acuerdo alimenta el amor. Qué sabia y tierna es la palabra de Dios.
Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Versículo 11. El acuerdo afirma victoria. Dos pueden resistir lo que no puede uno solo. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Versículo 12a. El acuerdo ratifica la presencia de Dios. Dos hilos unidos se convierten en tres con Jesucristo. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Versículo 12b. El acuerdo asegura el caminar. El gran profeta Amós es bien expresivo. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Amós 3:3. ¿Cómo puede funcionar una llave sin cerradura o una cerradura sin llave? Si voy a caminar, mis pies tienen que estar de acuerdo. No puedo pretender que mi derecho camine por un lado y mi izquierdo para otro. Mis ojos tienen que ver la misma imagen. Cuando hablo, uso dos labios. ¿A quién se le ocurre que mi labio superior dice una palabra y el inferior otra? Tienen que estar de acuerdo los dos labios para pronunciar la misma palabra. Uno de los labios es cerradura y el otro es llave. Ustedes tienen dos orejas. Me imagino que ambas se ponen de acuerdo para oír el mismo mensaje que yo doy. No es que su oreja izquierda oye un mensaje y la derecha otro. Cristo es el camino. ¿Cómo vamos a caminar por ese camino en desacuerdo? Pasemos ahora a algo simple y elemental que nunca tomamos en cuenta. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre Celestial que está en el cielo. Mateo 18:19. Si dos creyentes concuerdan, uno tiene que ser cerradura y otro llave, y a través de este movimiento se abre la puerta sobrenatural de la respuesta divina a lo que pedimos. Una sola mente, un solo corazón, un solo parecer, principio de acuerdo. Dos personas en la tierra, cerradura y llave, y un Dios en el cielo que abre la puerta y envía la bendición. ¿Por qué no recibimos de Dios todo lo que Él mismo nos prometió? Porque vivimos en contiendas, disensiones, pleitos, celos, envidias. ¿Cómo honraría Dios la vida de los cristianos si entendieran este principio, si usaran esta llave? La necesidad humana mueve el corazón y la voluntad de Dios, pero para ello es elemental estar de acuerdo. Resumamos las bendiciones del acuerdo. El acuerdo produce prosperidad, crea solidaridad, alimenta el amor, confirma la victoria, ratifica la presencia de Dios, asegura el caminar y garantiza la respuesta divina. ¿Cuál es el más grande acuerdo que se conoce? El acuerdo de Dios con el hombre. ¿Cómo se logró? En el Edén, el hombre rompió la llave del acuerdo y fue necesario que Dios mismo, el Creador, el inefable, el gran quien sabe, el indescriptible, el que habita en la luz inaccesible, el indefinible, el completamente santo, el absolutamente otro, dijera: no hay en la tierra quien ponga a los hombres de acuerdo conmigo. Por lo tanto, yo mismo me haré hombre, para que el hombre se pueda poner de acuerdo con Dios. Es el misterio de la encarnación. Jesucristo, como lo dice el credo de Atanasio, es verdadero Dios y verdadero hombre, Dios de la sustancia de su Padre, hombre de la sustancia de su Madre, igual al Padre en su divinidad, menor que el Padre en su humanidad. Y en esa doble naturaleza, Él mismo se convierte en cerradura y llave para que Dios tenga un acuerdo con el hombre y éste pueda vivir de acuerdo con Dios. Como Dios, intermediario de Dios con los hombres. Como hombre, intermediario de los hombres con Dios. Él es la llave, Él es la cerradura y Él mismo es la puerta. Pero su voluntad solo se mueve si nosotros actuamos conforme a lo que nos enseñó. El desacuerdo trae maldición. El acuerdo siempre genera bendición.